Hola amigos. Eh, Primero saludarlos, felicitarlos porque el hecho de haber ganado Trump significa eh, muchas cosas positivas, no solo para los Estados Unidos, sino para el mundo entero. Estas elecciones fueron realmente un rechazo a todas las dinastías que por décadas han dominado el camino político de los Estados Unidos. Sin lugar a dudas que fue un rechazo a los Cheney, a los Clinton, a Obama, que ha sido aparentemente la mano detrás de la administración de Biden, y el que salió a defender la campaña de Kamala Harris como si hubiera sido su propia campaña. En realidad sus discursos estuvieron fuera de tono, sus acusaciones a la población negra, fundamentalmente a los negros, a los que acusó de misóginos, fue fatal, fatal para la campaña de Kamala. Estas elecciones, señores, las ganó el pueblo americano rotunda y claramente. El éxito lo merece indiscutiblemente el pueblo americano. Fueron realmente pocas las predicciones que aseguraban que Trump ganaría estas elecciones. Yo les dije todo el tiempo que las iba a ganar, a pesar de el temor que había de que volverían a hacer eh, trampas en algunos sectores. De hecho, hubo algunas escaramuzas en algunos lugares, pero los temores de que volverían a robarse las elecciones presidenciales de este gran país, en realidad, lamentablemente predominaron en los análisis que se hacían tanto por especialistas como por periodistas en general. Las encuestas, además, le daban a Kamala ventaja y con eso, por supuesto, reafirmaban esta visión de que no había nada que hacer porque la izquierda se iba de todas formas a robar las elecciones como lo había hecho en el 2020. Yo recuerdo que al principio de la contienda esta electoral, los encuestadores le daban a Kamala una buena ventaja sobre Donald Trump. Eso fue al principio. Ahora, más tarde, a pocos días del 5 de noviembre de la semana pasada, la ventaja que daban era de 1 o 2 puntos, con la excepción de Rasmussen, que fue más acertado en sus números. En realidad, yo vi una entrevista del principal encuestador y él dio los resultados que se suponía que iban a ser la realidad de las encuestas. El resultado de estas elecciones no fue, a mi juicio, ni una sorpresa ni un milagro. Fue el resultado razonable y sensato de la respuesta que el pueblo americano iba a dar a tantas absurdas medidas y leyes tomadas por la administración Biden-Harris, que iban, por supuesto, en contra del pensar y el sentir de la gente común y corriente. Eso para mí era más que evidente. No cabe duda, por supuesto, que Dios está protegiendo esta nación. Eso no cabe duda, que hay una protección divina sobre los Estados Unidos en este momento específicamente. Pero no se le puede quitar la responsabilidad que ha tenido el pueblo americano de haber salido en masa a votar. Estas elecciones, creo yo, estas elecciones se desarrollaron de manera muy similar a lo que ocurrió en el 2016, que en ese momento la verdad que la victoria de Trump de estos estados azules que se produjeron ese año era algo que nadie esperaba. Trump obtuvo este año más del 50% de los votos en 7 estados cruciales. En la votación en la que los demócratas ganaron, los republicanos lograron
puntuaciones que no se producían desde hacía décadas atrás. Se logró recuperar el Senado y ahora todo parece indicar que es prácticamente seguro que vamos a mantener la Cámara. Lo que falta creo que son 1 o 2 puntos. Creo que es 1 punto o 2 puntos para mantener la Cámara de Representantes. Al haber salido nuevamente o masivamente a votar el pueblo americano por el ticket republicano, el pueblo restauró la fe en el electorado estadounidense y demostró su agudeza a la hora de decidir quién debía regir los destinos del país. Es cierto que hubo algunos focos subversivos que intentaron robar votos, es cierto, pero yo no vi la trampa masiva de la que se hablaba, la trampa masiva que hubo en el 2020, porque creo que la carrera nunca estuvo lo suficientemente reñida como para que la trampa fuera plausible. No. Y porque además el Comité Republicano mantuvo una firme custodia para garantizar que las elecciones fueran justas. En realidad, amigos, teníamos que tener en cuenta muchos factores a la hora de hacer el análisis o dar el veredicto de quién tenía la posibilidad de ganar. Primero, a mi juicio, no pudieron establecer una nueva pandemia o lanzarle a la gente una nueva pandemia. Ya la gente estaba curada de espanto. Otra cosa, había demasiadas personas previniendo la posibilidad de fraude. Creo que Laura Trump hizo un trabajo extraordinario. En realidad, todo el equipo del Comité Republicano. La carrera ni siquiera estuvo reñida, por lo que el engaño habría sido demasiado obvio. Eso era evidente. Incluso yo les había dado a ustedes una información de un análisis que hizo una encuestadora cuando Biden todavía se suponía que era el nominado para la presidencia o mantenía su rol de presidente y las encuestas daban a Trump muy por encima. Lo otro que era importante tener en cuenta es que el pueblo no quiere más guerra. Eso había que tenerlo en cuenta, que el pueblo iba a votar en contra de la guerra. Otro factor importante, el pueblo no quería inmigración ilegal. Estaba dañando realmente no solo las posiciones de trabajo, las posibilidades de trabajo del afroamericano, del latino, sino que ponía, por supuesto, en riesgo la seguridad nacional del país. El otro factor importante, el costo de la vida, la inflación. Demasiado. Uno va a los mercados y los precios de la carne, por ejemplo, es que han subido más del 20% el costo de la vida en general. Y los contribuyentes no querían ver su dinero malgastado en guerras inútiles sin tener ningún tipo de responsabilidad, como dicen en inglés, accountability. O sea, realmente el pueblo americano estaba esperando que mi dinero, yo quiero saber dónde lo invierten, en qué se gasta, billones de dólares en la guerra en Ucrania, billones de dólares para Zelensky y toda la información que ha salido de la cantidad de despilfarro de ese dinero, de la cantidad de personas en Ucrania enriqueciéndose con nuestro dinero. El otro punto era el aborto. Ellos pensaban que el aborto, hicieron mucho énfasis los demócratas en sus campañas sobre que las mujeres iban masivamente a votar en contra de Trump por la cuestión del aborto.
Ellos estaban incluso favoreciendo el aborto hasta incluso cuando el feto estuviera a término, en un país donde la inmensa mayoría o es cristiana o es católica. Y Kamala Harris, por favor, ¿de verdad que alguien podía pensar que esta incompetente, poco inteligente, tenía las condiciones de asumir la posición presidencial de este país? ¿Quién podía pensar en eso? La realidad es que los demócratas no pudieron haber elegido a alguien menos calificado e incompetente como Kamala Harris. No, yo no creo que que pueda existir alguien menos capacitado que esta señora. Y es que los demócratas pensaron que podían poner a esta mujer, a Kamala Harris, en lo más alto de la lista de posiciones sin importarles cuán inepto o incapaz fuera el candidato. Ellos creían que tenían el total control del país y que podían hacer lo que quisieran. Por supuesto, tenían el respaldo de la agenda de la prensa, respaldando toda su agenda. Y se sintieron todopoderosos, pero se equivocaron. Y yo creo que el mayor perdedor de esta contienda electoral, más allá de Harris y su bufón de fórmula, Tim Walz, fue Barack Obama y el grupo de las llamadas celebridades con esa incesante condescendencia que tienen hacia los estadounidenses. Obama ha perdido fuerza, liderazgo y la credibilidad que una vez tuvo. Y las celebridades pueden perfectamente callarse la boca, que nadie les pidió consejo, ni a nadie les importa lo que piensan. Y el Partido Demócrata tal vez ni siquiera pueda recuperarse después de la ridiculez que han hecho. La administración de Trump, amigos, puede inmediatamente comenzar a limpiar la casa de elementos del Estado profundo que han estado infestando todos los niveles de la burocracia federal, especialmente los altos funcionarios y ejecutivos de las administraciones anteriores. Yo quiero señalarles a ustedes, por ejemplo, que en los estados que perdió Trump lo hizo por un margen muy bajo. Por ejemplo, en New Jersey, la diferencia fue prácticamente de 5 puntos. Kamala sacó 2.126.015 votos y Trump 1.906.769. O sea, la diferencia fue de 219, un poquito más de 219.000 votos. En New Jersey, un estado azul, azul oscuro. Bueno, ustedes vieron, reunió en el rally que hizo en New Jersey, reunió a 100.000 personas. En Nueva York lo perdió por 12 puntos, 12 puntos en Nueva York. Si ustedes ven el mapa, se quedan fríos. En Illinois, Kamala, por ejemplo, obtuvo 2.891.669 votos y Trump 2.403.624. O sea, la diferencia fue en Illinois de 488.045 votos. Si ustedes calculan, sería alrededor de 9 puntos. Esto es, y qué decirles de California. Si en California hubieran exigido um, la identificación, California posiblemente hubiera sido roja. Posiblemente hubiera sido todo roja. Si ustedes ven el mapa, las concentraciones azules son más hacia el oeste, pero las concentraciones rojas, el este de California completo era rojo, rojo.
De manera, amigos, que en este momento es hora de ver el futuro de los Estados Unidos con optimismo, no con pesimismo, ¿ok? Yo me satisfago por haber acertado el pronóstico sobre cuál iba a ser el resultado de estas elecciones del 2024. Es importante, es importante darle a la población en general la información correcta, la orientación correcta y la orientación no solo correcta, pero si es correcta y es optimista, hay que darla para que la gente entienda comprenda cuál es la situación del país. Eso es sumamente importante. Hay que elevarle el ánimo, la esperanza, el valor a la población en general, creo yo. Por eso es hora de ver este futuro con mucho optimismo, ¿ok? Mucho optimismo y muchos mensajes de de fe, de fe. Estamos protegidos, estamos de seguro protegidos. Hay informaciones, por ejemplo, no, porque no tenemos que no tener en cuenta, por ejemplo, las advertencias que está haciendo en este caso el general Flynn. El miércoles pasado él lo entrevistaron y él dijo que espera otro intento de asesinato. Eh, Él hizo un llamado. Lo que está diciendo es, bueno, hay que reforzar la seguridad de Trump, porque puede, sin lugar a dudas, pudiera ser nuevamente objeto de un ataque. Eh, yo no creo que de verdad se lancen a hacer algo similar a lo que hicieron en Pensilvania. No creo, pero no creo que hay que tomar las medidas necesarias. Eh, Flynn dijo que Trump tiene que estar muy seguro de la seguridad que lo rodea y que las medidas de seguridad tienen que ser extremas. Es verdad que tienen que ser extremas. Él también se centró en el hecho de que él teme que pueda haber un riesgo de infiltración en la administración de Trump, porque él dijo que los gobiernos actuales, el gobierno actual y los anteriores, especialmente durante la administración de Obama, recurrieron a lo que llamó él expertos altamente calificados, porque según Flynn, estos profesionales los colocan en roles estratégicos con el propósito de obstruir o de interferir, cosa que le hicieron en esos 4 años que Trump estuvo en el poder, en la presidencia. Estos personajes, estos profesionales, que los colocan en roles importantes o estratégicos, tienen el propósito de interferir en la implementación de las políticas que establezca la administración de Trump. Para evitar que esto suceda nuevamente, Flynn recomendó que la nueva administración lo primero que tiene que hacer es eliminar estos expertos el mismo día que asuma el cargo. Y por supuesto, él recordó todos los eventos, todos los acontecimientos del 2017, cuando se estaba orquestando un complot. Yo hablé mucho sobre esto, las reuniones que tenían. El complot este fue realizado por figuras tan importantes como el propio presidente Obama, el exdirector del FBI, James Comey, el exdirector de la CIA, John Brennan, el exdirector de Inteligencia Nacional, James Clapper, que en una audiencia le preguntaron,
que si era cierto que el FBI estaba, bueno, que el NSA, el Departamento de Seguridad Nacional, estaba espiando a los ciudadanos americanos y él dijo, bueno, no inadvertible, ¿cómo fue que dijo? No conscientemente, fue lo que quiso decir. Y estas figuras, según Flynn, dice que jugaron un papel, y es cierto, jugaron un papel eh, importante para desestabilizar y quitar a Donald Trump antes de incluso siquiera asumiera el cargo. Incluso él dijo, llegó a decir que Obama, y es verdad porque hubo una reunión el 5. Yo hablé de eso en el 2021, en enero del 2021. Hablé de esta reunión y lo he dicho en varias oportunidades aquí. Flynn dijo que también que él sugirió más bien que había que sacar departamentos enteros, como por ejemplo el Departamento de Educación, que podría ser eliminado para reducir la burocracia y mejorar la efectividad del gobierno. Hay muchos departamentos que, por supuesto, hay que revisarlos completos y algunos personajes líderes o directores responsables de estos departamentos, sacarlos de inmediato. Sacarlos, hay que limpiar de raíz la casa, de raíz. De manera, amigos, que creo que este momento es un momento importante para este país. Ganamos las elecciones, ya se están poniendo en marcha toda una serie de medidas, como por ejemplo tratar de eh, acabar con la guerra en Ucrania. Se dice que ya Trump ha tenido conversaciones con Putin y que esas conversaciones incluso las escuchó, la conversación la escuchó Elon Musk. Elon Musk también ha hecho declaraciones sobre la situación en Venezuela. En fin, ya se están tomando toda una serie de medidas importantes, creo yo, como es acabar con la guerra en Ucrania, acabar con la cantidad de muertes, heridos, personas que la vida les va a cambiar, les ha cambiado completamente cuando pierden un brazo, una pierna. Son cosas que el mundo tiene que empezar a darse cuenta que solamente ocurren cuando alguien se beneficia de esto. Beneficiarse de una guerra, hacer dinero con una guerra, es inadmisible a mi juicio. Una guerra innecesaria, me refiero. Cuando tienes que defender la seguridad de tu país, no te queda más remedio que ir a la guerra para tratar de salvar la vida de los ciudadanos de tu país. De lo contrario, crear guerras con falsos acontecimientos, falsas excusas, no es permisible. Pero bueno, nuevamente, el futuro es de los Estados Unidos, el futuro no solo es de los Estados Unidos, es del mundo. Y, y tenemos que darle gracias a Dios por la protección nuevamente que está ejerciendo sobre los Estados Unidos de América. Muchísimas gracias a todos ustedes por la atención que me han prestado. Hasta la próxima oportunidad.